Los cuatro jinetes del nuevo apocalipsis. Episodio 3. Lo que ha ocurrido es que hemos pasado de un mundo vacío a un mundo relativamente lleno. Que antes estaba vacío de nosotros y de nuestras cosas, y ahora está lleno de nosotros y nuestras cosas. Desde que yo nací, la población mundial se ha triplicado. Y la población de otras cosas, coches, casas, barcos, todas estas cosas han supuesto una carga para el medio ambiente, al igual que los seres humanos. Pero se han multiplicado mucho más. Así que el mundo está lleno de lo que podríamos llamar riqueza artificial. Y cada vez está más vacío de lo que antes sí había, lo que llamamos riqueza natural. Somos la primera generación que habita un mundo rico y desarrollado, los que hemos visto el final de los beneficios del crecimiento económico. Durante siglos, la mejor manera de mejorar la calidad de vida del ser humano ha sido aumentar las posesiones materiales. Y eso es lo que ha mejorado la esperanza de vida y lo que ha aumentado la felicidad y otros indicadores del bienestar. Sin embargo, ahora todas esas cosas se han desligado del crecimiento económico. Lo paradójico es que cuanto más crecemos, más pobreza creamos. Nuestro egoísta sistema económico parece que nunca consiga perfeccionarse. Por eso, mientras seguimos saqueando la riqueza natural de la Tierra, ¿será el momento de replantearnos nuestro concepto occidental de progreso? Del mismo modo en que el baby boom ha fracasado en salvaguardar las generaciones futuras, nuestra obsoleta mentalidad ansiosa por agotar el planeta podría tener nefastas consecuencias. Nuestra coyuntura económica promueve la ley del más fuerte, competitividad y confrontación, mientras que el progreso que el ser humano ha conseguido a través de milenios se ha basado siempre en la cooperación. En todas las especies, en casi todos los animales, existe un gran conflicto potencial. Porque en todas las especies, todos sus miembros tienen las mismas necesidades. Por eso pueden surgir pugnas por conseguir alimento, refugio, nidos, territorio y parejas sexuales. Todas esas cosas. Pero el ser humano siempre ha tenido la otra opción. Tenemos la opción de recurrir a nuestra capacidad de apoyo, amor, ayuda y cooperación, y en mayor medida que cualquier otro animal. Por eso, los demás pueden ser lo mejor o lo peor. Tú puedes ser mi peor enemigo o mi mejor punto de apoyo. En una sociedad progresista, para cubrir nuestras necesidades comunes económicas, sociales y culturales, debemos cambiar la globalización por la localización. Los beneficios de un sentido compartido de la comunidad, de la responsabilidad y de la voluntad en un mundo guiado por la producción y no el consumo, conducirían a la felicidad y a la satisfacción. De hecho, debemos preguntarnos, ¿nos hace felices nuestro estilo de vida consumista? Si estuviéramos viviendo en el siglo XIX y alguien nos dijera que 100 años después la gente iba a vivir con toda esta riqueza y comodidad, ya sabes, con calefacción central y con la capacidad de tirar toda esa comida que tiramos, imaginaríamos un estado de extraordinaria armonía social y un mundo de color de rosa. Y es muy interesante el contraste entre, digamos, el éxito material de nuestras sociedades y su fracaso social. El crecimiento de la economía exige que hagamos del consumo un modo de vida. Todos aspiran a morir con los mejores caprichos, y comprar ha sustituido la satisfacción espiritual. No es de extrañar que las ventas de los antidepresivos se hayan disparado. Lo cierto es que la economía mundial, a lo largo de estos años, una buena parte de mi vida, se ha basado en los ejércitos o en producir cosas que casi nadie necesita. Y que tampoco quiere, si me apuras, pero todos debemos tenerlas. El consumismo está dominado por nuestra naturaleza extraordinariamente social. Porque queremos tener aquello que nos hace vernos mejor ante los demás. Porque nos vemos a través de los ojos de los demás, de sus sentimientos de vergüenza u orgullo y puede que de envidia o algo parecido. Por eso los bienes son solo un medio para, digamos, mediar entre unos y otros en esta jerarquía tan alienada. Las verdaderas víctimas han sido las relaciones humanas, la vida en familia.
cosas que nos importan de verdad. Al fin y al cabo, lo único que hace feliz al ser humano no es el dinero. Y está muy claro que, pasado cierto nivel de riqueza, los beneficios son escasos. Lo que realmente nos da la felicidad es la gente. Pero eso está perdiendo valor durante los últimos 30 años. Confiamos menos en los demás. Tenemos menos interacción con los demás. Nos unimos menos. Nos casamos menos. Y el matrimonio peligra más que nunca. Y todas las asociaciones que representan un afecto humano permanente e incondicional están debilitadas. Y esta es la verdadera herencia de los últimos 30 años. Y en cierto modo tenemos que reponernos y volver a humanizar nuestras vidas. De lo contrario, no solo seremos desagradables, salvajes y toscos, sino que nos quedaremos solos. Para encontrar un propósito en la vida, tienes que ser tú mismo. No importa la imagen exterior que te construyas, mientras sea algo positivo que la sociedad persigue. Pero tiene que ser tu imagen exterior y no la interior, porque si miras dentro de ti, mirarás al abismo, como decía Nietzsche, y acabarás cayendo en él. Uno de los pilares culturales que forman el pensamiento occidental actual es la construcción cinematográfica de Hollywood, que sigue un patrón cultural concreto, un principio, un nudo y un desenlace. Hay dramatismo, tensión, hay determinación. Suele haber un bueno y un malo, y hay historias que representan toda situación humana. Esta hollywoodización del modo en el que la gente se comunica y el modo en el que cuentan historias sobre ellos mismos y cómo perciben la historia ha tenido un gran impacto en nuestra percepción de la crisis financiera. Y en ella, la gente ve un principio, un nudo y un desenlace. Y ven el desastre de Lehman Brothers y esperan, digamos, un desenlace. Y quieren que haya malos. Quieren víctimas también. Por eso se obsesionan con ciertas personas, a pesar de que no solo fueron una o dos personas las que estuvieron en la raíz del problema, sino que fue algo sistemático, y de que casi todos los participantes fueron en cierto modo culpables, bien por clara negligencia, por no haber hecho las preguntas pertinentes o por no haberse preguntado por qué el dinero ha sido tan barato durante tantos años. La idea de que fue un error sistemático es algo que le resulta muy difícil de entender a la gente y aún más difícil todavía verla como una buena historia. Puede que tengamos ese sentimiento de impotencia porque no llegamos a entender cuál es el verdadero problema. Quitar unas cuantas manzanas podridas no rectificará los errores de fondo del sistema económico occidental. Un sistema que debería estar protegiendo a la gente y que sin embargo es lo que empuja a nuestros 4 jinetes a trotar por venganza. Los 4 jinetes de la actualidad. Un sistema financiero voraz. Violencia organizada en auge. Millones de personas viviendo en la miseria y el agotamiento de los recursos naturales. Se llevan por delante a los más necesitados. Galopan sin cesar porque el mapa cognitivo que nos han creado nuestros colegios, universidades y medios de comunicación no nos animan a cuestionar las normas establecidas. Lo que sí hay es apatía. En parte pienso que somos sociedades deprimidas. Estamos acostumbrados a pensar que no podemos hacer nada, que no hay alternativa, que nunca vamos a solucionar todos esos problemas y que vivimos en una sociedad sin ética y ya está. Creo que lo que debemos sacar de todo esto es el reconocimiento de que podemos solucionar muchos de esos problemas haciendo que nuestras sociedades sean más igualitarias, reduciendo las diferencias económicas, porque eso también contribuiría con el medio ambiente. Podemos crear una sociedad que sea cualitativamente mejor para todos. Esta apatía está articulada de tal forma que no se comenta en los medios de comunicación. Sorprendentemente, los medios están dominados por los intereses inmobiliarios y financieros, y no van a explicarle a la gente la relación entre el sector financiero, el asegurador y el inmobiliario. Hay mucha desinformación. Se eluden responsabilidades y se niegan las causas reales.
Todas son estrategias comunes. De hecho, hasta en la educación se puede ver que algunos bancos han construido universidades, las han fundado. Fundan centros de estudios, dirigen fundaciones educativas y periódicos. Todo esto está desarrollándose como un ejercicio propagandístico para que la gente no sepa cuál es el verdadero problema. No deberíamos asumir, si no tenemos formación en economía o derecho, que estos temas son demasiado complejos para nosotros. No son en absoluto complejos, son muy simples. Todo es poder y también es democracia. Todo el mundo lo puede entender igual que yo. Una de las causas de esta desinformación es la escuela neoclásica de economía. Estos economistas y académicos implantaron sus teorías con éxito, como si fueran una Biblia. Pero del mismo modo en que la imprenta de Gutenberg fue la revolución en el siglo XVI, hoy vivimos los albores de la era de Internet, que acabará con el velo de ignorancia que han corrido los académicos y los guardianes de los medios de comunicación. La educación puede ser una forma de control mental masivo, y sorprende que actualmente la economía neoclásica se siga estudiando en todas las universidades de la Ivy League. Yo recibo cartas de estudiantes de departamentos de economía de otras universidades. Están estudiando sus carreras, pero me dicen, he leído tal y tal artículo tuyo y eso es lo que me interesa de verdad. Estoy estancado en esta universidad en la que no he podido hablar de eso con nadie. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Es que muchas veces vas a tener que oponerte a lo que te enseñan. Algunas enseñanzas son útiles. Sigue aprendiendo. Y también debes seguir aprendiendo para conocer a tu enemigo. Un individuo puede que no sea capaz de cambiar el sistema, pero puede cambiar él mismo. Si no tenemos acceso a una buena formación, tendremos que llevar a cabo la nuestra. Y un buen comienzo puede ser volver a estudiar a los economistas clásicos, además de algo que pocos se cuestionan, pero que nos afecta a todos: nuestro sistema monetario. Si el sistema monetario mundial no se reforma, entonces estaremos abocados al fin de la civilización industrial. No diré que la humanidad va a acabarse, pero sí que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, va a estallar, porque no puede funcionar con dinero fiat. Y ninguno de los responsables quiere admitirlo, pero es así. El dinero fiat es una ley artificial de la cual se ha abusado. ¿Hay alguna forma monetaria que no haya sido impuesta por el hombre? Al comparar la ley natural y el oro, yo describiría el oro como una forma natural de dinero. Todo el oro que ha sido extraído a lo largo de la historia sigue existiendo y está por encima de cualquier valor. Si juntáramos todo ese oro, ocuparía la superficie de 2 piscinas olímpicas y media. La clave está en que este oro se revaloriza en un 1,75% al año, lo que es similar al crecimiento de la población del Nuevo Mundo y también es parecido al crecimiento de nueva riqueza. El resultado de todo esto es que la adquisición de oro tiene una gran fiabilidad a largo plazo, debido a que la ley de la oferta y la demanda está muy equilibrada. Para conseguir la libertad, el ser humano tiene que asegurar su dinero, y el oro es el único modo de conseguirlo, porque solo el oro está exento del control de los políticos. Con los procesos monetarios artificiales modernos, ha surgido un exceso de deuda crónico en todos los estratos de la sociedad. Hoy la deuda se considera normal, pero no lo es. Es una forma de esclavitud. Pero ¿cuántos cuestionamos nuestra deuda? ¿Qué deberíamos hacer con ella? El ejemplo más claro y actual de cancelación de deuda fue el milagro económico alemán de 1947. Los aliados cancelaron todas las deudas nacionales e internacionales alemanas, exceptuando las deudas que los patrones debían a los empleados en las últimas semanas y una cantidad mínima que todo el mundo pudiese tener en el banco para comprar comida durante unas semanas. Todos acataríamos las 5 o 6 páginas que componían la reforma financiera de 1947 en Alemania. Sería borrón y cuenta nueva. Eso significa que todo el mundo tendría su propiedad libre de deuda. El problema era que te quitaban los ahorros para contrarrestar la deuda. Eso no sería nada malo si nos diéramos cuenta de que los ricos americanos, que forman el 1% de la población, ha amasado una gran fortuna con sus propias manos, más de lo que dicen las estadísticas en la historia. Nuestro sistema tributario también necesita una reforma.
Actualmente grabamos por lo que producimos. Tal vez sería más progresivo grabar por lo que consumimos. ¿Cuántos americanos se dan cuenta de que los padres fundadores nunca quisieron que los americanos pagaran impuestos por trabajar? Dicho de otro modo, se suponía que no tenían que pagar impuestos sobre la renta. El sistema tributario que fue importado de Gran Bretaña como vestigio del colonialismo ha invadido el mundo. El elemento más importante de todo sistema tributario es hacer lo que todos esperaban que se hiciera en el siglo XIX. Basar el sistema tributario en los impuestos a la propiedad, en la barra libre del valor de la propiedad y en lo que John Stuart Mill llamaba rendimientos decrecientes, el beneficio que los propietarios sacaban mientras dormían, como él decía. ¿Quién hizo el petróleo que hay bajo tierra? Y el carbón, y el hierro. Son cosas que no son producto del esfuerzo humano. Claro que extraerlos sí lo es, pero no es su existencia. Por eso los beneficios que dan los recursos naturales son una gran fuente de impuestos. Nadie los ha fabricado, así que cuando los grabas, provocas que los demás los usen con más eficiencia. Al parecer es lo mejor para grabar, y no el trabajo y la riqueza. Este sistema tributario, respaldado por todos los economistas clásicos, podría empezar a solucionar la pobreza del mundo al tiempo que permitiría a los ciudadanos de países en desarrollo mantener la riqueza de sus recursos. En los países desarrollados podría solucionar nuestra crisis del ladrillo y nuestra deuda, además de facilitar un modelo de negocio necesario para nuestra economía. Tal vez deberíamos también rescatar otro principio atemporal para los trabajadores que fue promovido durante la Revolución Industrial. La idea de que la gente que trabaja un terreno debería poseerlo está muy arraigada en la cultura de la clase trabajadora. Por eso, aquí, en la temprana revolución industrial de finales del siglo XIX, los trabajadores daban por hecho que sí, que deberían ser propietarios de las fábricas en las que trabajaban. Y cualquier otra cosa sería un ataque a los derechos humanos como ciudadanos libres. También daban por hecho que el trabajo retribuido no distaba mucho de la esclavitud. Solo se diferenciaba en que era temporal. Luego podía ser libre. Y una de las formas de ser libre era ser propietario de tu terreno. No era un punto de vista muy raro, era el punto de vista de Abraham Lincoln. De hecho, era uno de los principios del Partido Republicano a finales del siglo XIX. Ha costado muchísimo sacar esas ideas de la cabeza de la gente, pero siguen estando ahí, siguen siendo importantes. Fue el filósofo griego Platón quien propuso que ningún trabajador debía cobrar 6 veces más que otro en ninguna organización. En 1923, el banquero JP Morgan fijó el máximo en 20 veces más. Hoy la diferencia salarial entre trabajadores de multinacionales puede ser de 500 a 1000. Cuando en la escala de la desigualdad tú eres el que cobra 500 veces más, los ricos y los pobres se convierten en especies diferentes y dejan de ser miembros de la misma comunidad. Ya no se comparten los mismos intereses, por lo que es difícil establecer una comunidad y mantener relaciones de amistad entre clases cuya diferencia es tan grande. Cuando la gente muestra indignación ante la apropiación indebida, la defensa más común es la de promover el debate psicológico y citar al voluble economista británico Herbert Spencer. Él acuñó la expresión supervivencia del más fuerte, y sus palabras se emplean para justificar los excesos. La competencia en los negocios es algo positivo, pero el campo de juego tiene que ser llano. Los monopolistas tienen demasiado porque el sistema en el que juegan está amañado. Bajo la actual coyuntura económica, la fortaleza de la gran mayoría de la población mundial es irrelevante. Los que están destinados a pagar esta crisis no son quienes la causaron. Pero aquellos que la causaron, por propia supervivencia, no dudarán en tachar este programa como socialista o incluso comunista. Soy capitalista, soy un hombre de negocios, creo en los principios básicos y por eso me quedo paralizado al ver esos principios destrozados por los monarcas, monopolistas, que han destrozado totalmente el sistema desde dentro en Wall Street y es algo totalmente inaceptable. Yo soy capitalista, creo en el capitalismo. No se trata de deshacerse del capitalismo, se trata de deshacerse de esta forma horrible de capitalismo. El capitalismo, más conocido como economía de mercado,
No solo tiene futuro, sino que no puedo ver el futuro del mundo sin él. La cuestión es, ¿qué tipo de capitalismo? ¿Qué tipo de economía de mercado? Un sistema de capitalismo reformado sobre los cimientos del dinero independiente, un sistema tributario basado en el consumo y no en los beneficios, y negocios regentados por los propios empleados, podrían ser los cimientos de una economía que no depende de un constante crecimiento y está al servicio de la deuda. Hemos soportado el famoso mercado libre durante siglos, pero lejos de liberarnos, nos ha llevado a destruir la naturaleza y a destruirnos los unos a los otros, en un intento fallido de progresar. Es totalmente absurdo sugerir que existe un límite totalmente definido en el mercado que nunca deberíamos cambiar. Y eso es lo que los economistas del mercado libre quieren que tú creas, porque una vez te han convencido de ello y lo afirman, porque encima afirman que tienen la verdad absoluta porque son doctores en economía. Te dicen todo lo que se les ocurre y tú tienes que acatarlo. Y así es como podemos identificar a esos tipos. La política consiste en definir los límites del mercado, porque si somos conscientes de ello, hay muchas cosas que se han expulsado del mercado durante los últimos 2 o 3 siglos. Estaba la compraventa de seres humanos, la explotación infantil y muchas cosas que hoy no concebimos como lícitas. Así es como hemos redibujado estos límites y no tiene por qué ser negativo redibujarlos otra vez. La quiebra que ocurrió en la Gran Depresión y que hoy estamos viviendo de nuevo a principios del siglo XXI existe porque, en nombre del crecimiento, aquellos que contribuyen poco en el sistema han prescindido de mucho. Las empresas multinacionales y los bancos siempre aspirarán a crecer sin la necesidad de compensar a aquellos que sí que trabajan para producir beneficios. En el pasado, cada vez que los que contribuían poco se llevaban demasiado, el pueblo se levantaba para poner fin a las prácticas salvajes de un enemigo reconocido. Hoy la pregunta que nos hacemos es, con tanto enemigo desconocido invadiendo nuestro sistema económico y democrático, ¿podríamos volver a hacerlo? Claro que podemos volver a hacerlo, porque es un ciclo. No somos títeres deudores. Aunque sí puede que seamos ratones moviendo la rueda de una gran jaula que alguien ha instalado. La economía mejora, se establece un orden y se gana mucho dinero en la banca. Es muy fácil comprar a los políticos. Pero la esencia de la democracia americana, es la lucha continua, porque en 1830, Andrew Jackson desafió al segundo banco en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Teddy Roosevelt desafió a J.P. Morgan y a Johnny Rockefeller. En 1930, Franklin Delano Roosevelt desafió a todo Wall Street, y ahora tenemos que hacer lo mismo. Lo único que veo con optimismo y no con escepticismo o pesimismo son mis estudiantes. Primero porque no intuyo aspiración a llegar a Wall Street entre ellos, sino todo lo contrario. Segundo, porque veo que desprecian a aquellos que son interesados, no solo a los que quieren ganar dinero, sino que desprecian a aquellos que lo único que quieren es ganar dinero. La crisis a la que hoy nos enfrentamos está provocada por el ser humano. Y lo que el ser humano crea, el ser humano puede cambiarlo. Por eso, todos somos capaces de transformar nuestro mundo. Las revoluciones son filosóficas. Organizarnos para evitar que los culpables traten de ocultar el verdadero problema significa que una revolución pacífica contra las organizaciones salvajes y los líderes sin escrúpulos que han destrozado la economía es posible. Los bancos centralizados, el capitalismo manipulado, la especulación urbanística, los impuestos y la economía neoclásica han corporativizado la democracia, falsificado el progreso y distorsionado el destino del ser humano, comprometiendo el futuro de este planeta. Si no intentamos solucionar estos problemas, la próxima implosión ocurrirá a una escala inimaginable. A pesar de la propaganda, a principios del siglo XXI, los bancos centrales liberalizaron el flujo monetario, dando pie a la revalorización urbanística, lo que provocó una burbuja insostenible en un mundo en el que el sistema tributario está amañado para afianzar la supremacía de la élite. La economía neoclásica ha arruinado la vida de miles de millones de ciudadanos de a pie, los ha abocado al conflicto intergeneracional y ha creado un sufrimiento masivo sin límites. Los seres humanos se revolucionan en masa, pero crean conciencia lentamente y por separado. La historia está plagada de ejemplos de personas que se soltaron del yugo de la opresión para adoptar un cambio radical y acabar instaurando líderes populares que mantienen el status quo.
Entender algo es quedar libre de ello. La dedicación a una gran causa, el sentido de la responsabilidad y la adquisición de conocimientos son la esencia del ser humano. El verdadero enemigo del capitalismo salvaje y gran aliado de la humanidad es el individuo que está formado y que ha leído y entendido, que sabe decir no y que camina con los ojos bien abiertos. Los cuatro jinetes del nuevo apocalipsis. Episodio 3. Lo que ha ocurrido es que hemos pasado de un mundo vacío a un mundo relativamente lleno. Que antes estaba vacío de nosotros y de nuestras cosas, y ahora está lleno de nosotros y nuestras cosas. Desde que yo nací, la población mundial se ha triplicado. Y la población de otras cosas, coches, casas, barcos, todas estas cosas han supuesto una carga para el medio ambiente, al igual que los seres humanos. Pero se han multiplicado mucho más. Así que el mundo está lleno de lo que podríamos llamar riqueza artificial. Y cada vez está más vacío de lo que antes sí había, lo que llamamos riqueza natural. Somos la primera generación que habita un mundo rico y desarrollado, los que hemos visto el final de los beneficios del crecimiento económico. Durante siglos, la mejor manera de mejorar la calidad de vida del ser humano ha sido aumentar las posesiones materiales. Y eso es lo que ha mejorado la esperanza de vida y lo que ha aumentado la felicidad y otros indicadores del bienestar. Sin embargo, ahora todas esas cosas se han desligado del crecimiento económico. Lo paradójico es que cuanto más crecemos, más pobreza creamos. Nuestro egoísta sistema económico parece que nunca consiga perfeccionarse. Por eso, mientras seguimos saqueando la riqueza natural de la Tierra, ¿será el momento de replantearnos nuestro concepto occidental de progreso? Del mismo modo en que el baby boom ha fracasado en salvaguardar las generaciones futuras, nuestra obsoleta mentalidad ansiosa por agotar el planeta podría tener nefastas consecuencias. Nuestra coyuntura económica promueve la ley del más fuerte, competitividad y confrontación, mientras que el progreso que el ser humano ha conseguido a través de milenios se ha basado siempre en la cooperación. En todas las especies, en casi todos los animales, existe un gran conflicto potencial. Porque en todas las especies, todos sus miembros tienen las mismas necesidades. Por eso pueden... de otras universidades. Están estudiando sus carreras, pero me dicen, he leído tal y tal artículo tuyo y eso es lo que me interesa de verdad. Estoy estancado en esta universidad en la que no he podido hablar de eso con nadie. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Es que muchas veces vas a tener que oponerte a lo que te enseñan. Algunas enseñanzas son útiles. Sigue aprendiendo. Y también debes seguir aprendiendo para conocer a tu enemigo. Un individuo puede que no sea capaz de cambiar el sistema, pero puede cambiar él mismo. Si no tenemos acceso a una buena formación, tendremos que llevar a cabo la nuestra. Y un buen comienzo puede ser volver a estudiar a los economistas clásicos, además de algo que pocos se cuestionan, pero que nos afecta a todos: nuestro sistema monetario. Si el sistema monetario mundial no se reforma, entonces estaremos abocados al fin de la civilización industrial. No diré que la humanidad va a acabarse, pero sí que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, va a estallar, porque no puede funcionar con dinero fiat. Y ninguno de los responsables quiere admitirlo, pero es así.
El dinero fiat es una ley artificial de la cual se ha abusado. ¿Hay alguna forma monetaria que no haya sido impuesta por el hombre? Al comparar la ley natural y el oro, yo describiría el oro como una forma natural de dinero. Todo el oro que ha sido extraído a lo largo de la historia sigue existiendo y está por encima de cualquier valor. Si juntáramos todo ese oro, ocuparía la superficie de 2 piscinas olímpicas y media. La clave está en que este oro se revaloriza en un 1,75% al año, lo que es similar al crecimiento de la población del Nuevo Mundo y también es parecido al crecimiento de nueva riqueza. El resultado de todo esto es que la adquisición de oro tiene una gran fiabilidad a largo plazo, debido a que la ley de la oferta y la demanda está muy equilibrada. Para conseguir la libertad, el ser humano tiene que asegurar su dinero, y el oro es el único modo de conseguirlo, porque solo el oro está exento del control de los políticos. Con los procesos monetarios artificiales modernos, ha surgido un exceso de deuda crónico en todos los estratos de la sociedad. Hoy la deuda se considera normal, pero no lo es. Es una forma de esclavitud. Pero ¿cuántos cuestionamos nuestra deuda? ¿Qué deberíamos hacer con ella? El ejemplo más claro y actual de cancelación de deuda fue el milagro económico alemán de 1947. Los aliados cancelaron todas las deudas nacionales e internacionales alemanas, exceptuando las deudas que los patrones debían a los empleados en las... Es que la adquisición de oro tiene una gran fiabilidad a largo plazo, debido a que la ley de la oferta y la demanda está muy equilibrada. Para conseguir la libertad, el ser humano tiene que asegurar su dinero, y el oro es el único modo de conseguirlo, porque solo el oro está exento del control de los políticos. Con los procesos monetarios artificiales modernos, ha surgido un exceso de deuda crónico en todos los estratos de la sociedad. Hoy la deuda se considera normal, pero no lo es. Es una forma de esclavitud. Pero ¿cuántos cuestionamos nuestra deuda? ¿Qué deberíamos hacer con ella? El ejemplo más claro y actual de cancelación de deuda fue el milagro económico alemán de 1947. Los aliados cancelaron todas las deudas nacionales e internacionales alemanas, exceptuando las deudas que los patrones debían a los empleados en las últimas semanas y una cantidad mínima que todo el mundo pudiese tener en el banco para comprar comida durante unas semanas. Todos acataríamos las 5 o 6 páginas que componían la reforma financiera de 1947 en Alemania. Sería borrón y cuenta nueva. Eso significa que todo el mundo tendría su propiedad libre de deuda. El problema era que te quitaban los ahorros para contrarrestar la deuda. Eso no sería nada malo si nos diéramos cuenta de que los ricos americanos, que forman el 1% de la población, ha amasado una gran fortuna con sus propias manos, más de lo que dicen las estadísticas en la historia. Nuestro sistema tributario también necesita una reforma. Actualmente grabamos por lo que producimos. Tal vez sería más progresivo grabar por lo que consumimos. ¿Cuántos americanos se dan cuenta de que los padres fundadores nunca quisieron que los americanos pagaran impuestos por trabajar? Dicho de otro modo, se suponía que no tenían que pagar impuestos sobre la renta. El sistema tributario que fue importado de Gran Bretaña como vestigio del colonialismo ha invadido el mundo. El elemento más importante de todo sistema tributario es hacer lo que todos esperaban que se hiciera en el siglo XIX. Basar el sistema tributario en los impuestos a la propiedad, en la barra libre del valor de la propiedad y en lo que John Stuart Mill llamaba rendimientos decrecientes, el beneficio que los propietarios sacaban mientras dormían, como él decía. ¿Quién hizo el petróleo que hay bajo tierra? Y el carbón, y el hierro. Son cosas que no son producto del esfuerzo humano. Claro que extraerlos sí lo es, pero no es su existencia. Por eso los beneficios que dan los recursos naturales son una gran fuente de impuestos. Nadie los ha fabricado, así que cuando los grabas, provocas que los demás los usen con más eficiencia. Al parecer es lo mejor para grabar, y no el trabajo y la riqueza. Este propósito en la vida tienes que ser tú mismo. No importa la imagen exterior que te construyas, mientras sea algo positivo que la sociedad persigue. Pero tiene que ser tu imagen exterior y no la interior, porque si miras dentro de ti, mirarás al abismo, como decía Nietzsche, y acabarás cayendo en él.
Uno de los pilares culturales que forman el pensamiento occidental actual es la construcción cinematográfica de Hollywood, que sigue un patrón cultural concreto, un principio, un nudo y un desenlace. Hay dramatismo, tensión, hay determinación. Suele haber un bueno y un malo, y hay historias que representan toda situación humana. Esta hollywoodización del modo en el que la gente se comunica y el modo en el que cuentan historias sobre ellos mismos y cómo perciben la historia ha tenido un gran impacto en nuestra percepción de la crisis financiera. Y en ella la gente ve un principio, un nudo y un desenlace. Y ven el desastre de Lehman Brothers y esperan, digamos, un desenlace. Y quieren que haya malos. Quieren víctimas también. Por eso se obsesionan con ciertas personas, a pesar de que no solo fueron una o dos personas las que estuvieron en la raíz del problema, sino que fue algo sistemático y de que casi todos los participantes fueron en cierto modo culpables, bien por clara negligencia, por no haber hecho las preguntas pertinentes o por no haberse preguntado por qué el dinero ha sido tan barato durante tantos años. La idea de que fue un error sistemático es algo que le resulta muy difícil de entender a la gente y aún más difícil todavía verla como una buena historia. Puede que tengamos ese sentimiento de impotencia porque no llegamos a entender cuál es el verdadero problema. Quitar unas cuantas manzanas podridas no rectificará los errores de fondo del sistema económico occidental. Un sistema que debería estar protegiendo a la gente y que sin embargo es lo que empuja a nuestros cuatro jinetes a trotar por venganza. Los cuatro jinetes de la actualidad. Un sistema financiero voraz. Violencia organizada en auge. Millones de personas viviendo en la miseria y el agotamiento de los recursos naturales. Se llevan por delante a los más necesitados. Galopan sin cesar porque el mapa cognitivo que nos han creado nuestros colegios, universidades y medios de comunicación no nos animan a cuestionar las normas establecidas. Lo que sí hay es apatía. En parte pienso que somos sociedades deprimidas. Estamos acostumbrados a pensar que no podemos hacer nada, que no hay alternativa, que nunca vamos a solucionar todo. Hoy la deuda se considera normal, pero no lo es. Es una forma de esclavitud. Pero ¿cuántos cuestionamos nuestra deuda? ¿Qué deberíamos hacer con ella? El ejemplo más claro y actual de cancelación de deuda fue el milagro económico alemán de 1947. Los aliados cancelaron todas las deudas nacionales e internacionales alemanas, exceptuando las deudas que los patrones debían a los empleados en las últimas semanas y una cantidad mínima que todo el mundo pudiese tener en el banco para comprar comida durante unas semanas. Todos acataríamos las 5 o 6 páginas que componían la reforma financiera de 1947 en Alemania. Sería borrón y cuenta nueva. Eso significa que todo el mundo tendría su propiedad libre de deuda. El problema era que te quitaban los ahorros para contrarrestar la deuda. Eso no sería nada malo si nos diéramos cuenta de que los ricos americanos, que forman el 1% de la población, ha amasado una gran fortuna con sus propias manos, más de lo que dicen las estadísticas en la historia. Nuestro sistema tributario también necesita una reforma. Actualmente grabamos por lo que producimos. Tal vez sería más progresivo grabar por lo que consumimos. ¿Cuántos americanos se dan cuenta de que los padres fundadores nunca quisieron que los americanos pagaran impuestos por trabajar? Dicho de otro modo, se suponía que no tenían que pagar impuestos sobre la renta. El sistema tributario que fue importado de Gran Bretaña como vestigio del colonialismo ha invadido el mundo. El elemento más importante de todo sistema tributario es hacer lo que todos esperaban que se hiciera en el siglo XIX. Basar el sistema tributario en los impuestos a la propiedad, en la barra libre del valor de la propiedad y en lo que John Stuart Mill llamaba rendimientos decrecientes, el beneficio que los propietarios sacaban mientras dormían, como él decía. ¿Quién hizo el petróleo que hay bajo tierra? Y el carbón, y el hierro. Son cosas que no son producto del esfuerzo humano. Claro que extraerlos sí lo es, pero no es su existencia. Por eso los beneficios que dan los recursos naturales son una gran fuente de impuestos. Nadie los ha fabricado, así que cuando los grabas, provocas que los demás los usen con más eficiencia. Al parecer es lo mejor para grabar, y no el trabajo y la riqueza. Este sistema tributario, respaldado por todos los economistas clásicos, podría empezar a solucionar la pobreza del mundo al tiempo que permitiría a los ciudadanos de países en desarrollo mantener la riqueza de sus recursos. En los países desarrollados,
podría solucionar nuestra crisis del ladrillo y nuestra deuda, además de facilitar un modelo de negocio necesario para nuestra economía. Tal vez deberíamos también rescatar otro principio atemporal para los trabajadores que fue promovido durante la Revolución Industrial. 923, el banquero JP Morgan fijó el máximo en 20 veces más. Hoy la diferencia salarial entre trabajadores de multinacionales puede ser de 500 a 1000. Cuando en la escala de la desigualdad tú eres el que cobra 500 veces más, los ricos y los pobres se convierten en especies diferentes y dejan de ser miembros de la misma comunidad. Ya no se comparten los mismos intereses, por lo que es difícil establecer una comunidad y mantener relaciones de amistad entre clases cuya diferencia es tan grande. Cuando la gente muestra indignación ante la apropiación indebida, la defensa más común es la de promover el debate psicológico y citar al voluble economista británico Herbert Spencer. Él acuñó la expresión supervivencia del más fuerte, y sus palabras se emplean para justificar los excesos. La competencia en los negocios es algo positivo, pero el campo de juego tiene que ser llano. Los monopolistas tienen demasiado porque el sistema en el que juegan está amañado. Bajo la actual coyuntura económica, la fortaleza de la gran mayoría de la población mundial es irrelevante. Los que están destinados a pagar esta crisis no son quienes la causaron. Pero aquellos que la causaron, por propia supervivencia, no dudarán en tachar este programa como socialista o incluso comunista. Soy capitalista, soy un hombre de negocios, creo en los principios básicos y por eso me quedo paralizado al ver esos principios destrozados por los monarcas monopolistas que han destrozado totalmente el sistema desde dentro en Wall Street y es algo totalmente inaceptable. Yo soy capitalista, creo en el capitalismo. No se trata de deshacerse del capitalismo, se trata de deshacerse de esta forma horrible de capitalismo. El capitalismo, más conocido como economía de mercado, no solo tiene futuro, sino que no puedo ver el futuro del mundo sin él. La cuestión es, ¿qué tipo de capitalismo? ¿Qué tipo de economía de mercado? Un sistema de capitalismo reformado sobre los cimientos del dinero independiente, un sistema tributario basado en el consumo y no en los beneficios, y negocios regentados por los propios empleados, podrían ser los cimientos de una economía que no depende de un constante crecimiento y está al servicio de la deuda. Hemos soportado el famoso mercado libre durante siglos, pero lejos de liberarnos, nos ha llevado a destruir la naturaleza y a destruirnos los unos a los otros, en un intento fallido de progresar. Es totalmente absurdo sugerir que existe un límite totalmente definido en el mercado que nunca deberíamos cambiar. Y eso es lo que los economistas del mercado libre quieren que tú creas, porque una vez te han convencido de ello y lo afirman, porque encima afirman que tienen la verdad absoluta porque son doctores en economía, te dicen